¿Cómo están? Buenos días. Me presento, soy Patricio Celada, diácono de la Iglesia Familia de Fe de la ciudad de Viña del Mar. Hoy tengo la hermosa misión de entregar una palabra, de entregar una reflexión que la he titulado Pasar tiempo con Dios. Para ello vamos rápidamente a ir a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, y dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Podemos ver en este pasaje que nos señala que Jesús se aparta a un lugar solitario para tener intimidad con su Padre. Vamos a ir hablando de distintos conceptos, por ejemplo, hábito, rutina y repetición, para ir armando lo que es esta reflexión. ¿Qué dice la RAE con respecto a rutina? Pero antes de las definiciones, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo generar el hábito para poder lograr intimidad con Dios? ¿Cómo generar el hábito para poder lograr intimidad con Dios? Vamos a las definiciones. Hábito se define como modo especial de proceder por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias intuitivas. Podemos decir entonces que son conductas que repetimos varias veces, ¿cierto?, hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Ahí vamos con el concepto de hábito. ¿Qué dice rutina? De rutina, ¿qué dice la RAE? Dice lo siguiente: la define como costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas de manera práctica y de manera más o menos automáticas. Solo para complementar estos conceptos, vamos a definir qué es repetición. Volver a hacer lo que se había hecho o decir lo que se había dicho. Entonces, ya teniendo estos conceptos, nos vamos a ir a los pasajes bíblicos, ¿cierto?, donde le da importancia a estos conceptos. Como por ejemplo, ¿qué dice Mateo 14:23? Veamos lo que dice. Después de despedir a la gente, hablando de Jesús, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. ¿Qué dice Lucas 6:12? Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Entonces, ¿qué podemos analizar de estos pasajes bíblicos que hemos podido conocer? Que Jesús, aun cuando era hijo de Dios, se apartaba para tener intimidad con su Padre, ¿cierto? Observando además que este ejercicio era una rutina. De manera seguida, Dios se apartaba a orar para tener intimidad con su Padre. Entonces era una acción constante. Podemos decir que Dios tenía el hábito, ¿cierto?, de tener intimidad con su Padre. Muchas veces nosotros hablamos de la rutina. ¿De qué forma? Que la rutina es rutinario mi trabajo, mi matrimonio es pura rutina, ¿cierto? Ya estoy cansado de la rutina de andar en micro, estoy cansado de la rutina, ¿cierto?, de ejecutar, ¿cierto?, acciones todos los días, las mismas acciones todos los días. Entonces terminamos con esa frase coloquial que dice: la rutina mata. ¿Quién no ha escuchado esta forma de referirnos a lo que es la rutina? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de que la rutina se transforme en algo de edificación personal. Que esta repetición de cosas o de repetición de una acción sea, ¿cierto?, parte de nuestra vida diaria, pero en forma positiva, que impacte en forma positiva. ¿Y qué es lo mejor? Cómo transformar nuestros, por así decirlo, mal hábito en una forma positiva de ejecución de una acción. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, la intimidad con nuestro Padre. ¿Cómo podemos generar eso? Si eso es lo importante de este mensaje. ¿Cómo lograr generar esa rutina de poder estar en intimidad con nuestro Padre? Podemos empezar
de a poco. Si no, no quiere decir que después de esta palabra, y me encantaría que impacte de esa forma y te pongas a orar y te pongas a apartar un tiempo para tener intimidad con tu Padre. Amén por eso, y que así sea. Pero podemos ir haciendo de forma paulatina. Tanto tiempo un día, tanto tiempo otro día, hasta que se forme una constante, y así generar una rutina de poder tener diariamente intimidad con nuestro Padre, que es lo mejor que nos puede pasar. Todos hemos fallado, todas veces no le damos el tiempo que nuestro Padre merece, pero sí podemos generar ese cambio, sí podemos romper esa mala rutina, romper ese mal hábito y generar una acción positiva que sea de edificación para nuestras vidas. Eso es lo importante. Dios nos hizo seres perfectos. Dios nos hizo seres perfectos, capaces de analizar, capaces de pensar. Somos seres pensantes. Entonces, en base a esa, por así decirlo, máquina perfecta que nos hizo Dios, podemos hacer el cambio. No así una máquina, por así decirlo, imperfecta, que es solamente un efecto rutinario. Efecto rutinario. De esa rutina mata. Pero nosotros tenemos la capacidad, por ser seres inteligentes, ¿cierto?, a imagen y semejanza de nuestro Dios, podemos romper ciertos paradigmas, podemos romper esa rutina y transformarla en acciones de edificación para tu vida. Te tengo otra buena noticia. Si logras conseguir ese hábito, esa rutina de estar todos los días en comunión con Dios, escucha lo siguiente. ¿Qué dice en Salmo, en el libro de Salmos, ¿cierto? En el párrafo 55, verso 17, dice: al atardecer y por la mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amados, Dios escucha tu oración. Que tengas una semana en victoria, un día bendecido. Te abrazo con mucho cariño y ojalá podamos estarnos viendo en alguna oportunidad. Que Dios te bendiga.